meter en un dilema con muchos entrenadores, médicos, entre otros. Romper con esos mitos, esos tabús, despejarnos de esas ideologías muy personales, basarnos obviamente en ciencia, que a final de cuentas, pues la ciencia también es cambiante. Y yo les digo, la nutrición no es una opinión, la nutrición es ciencia. ¿Por qué las personas, a pesar de tener la información, no llegan a generar esos cambios? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Salud 360, de nuestra Universidad Autónoma de Tamaulipas. Un espacio donde hablamos comúnmente de la nutrición, de la salud y del bienestar para todos ustedes que nos escuchan y que nos observan. Hoy hablaremos de un tema muy especial que es clave para millones de personas. Es la nutrición y el estilo de vida en el control de la diabetes mellitus. El objetivo de hoy es crear conciencia para todos ustedes y que entiendan de la importancia y del rol fundamental que juega la nutrición en la diabetes. Para eso, quiero darle la bienvenida y agradecerle por su valioso tiempo, compartirlo aquí con nosotros, a la maestra Melissa Geisel García Vallejo, quien es catedrática de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de nuestra Universidad Autónoma de Tamaulipas. Maestra, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, buenos días y un gusto estar aquí también acompañándolos y pues compartir un poquito de esta información, como mencionabas, tan importante del cuidado de la diabetes, ¿no? Maestra, ¿nos puede platicar un poquito acerca de usted? ¿Qué es lo que está haciendo normalmente? Sí, claro que sí. Bueno, como mencionabas, pues soy docente aquí en la universidad, en la facultad de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, en la licenciatura en Nutrición. Tengo ya unos 6 años como docente ahí en la facultad y pues aparte también he trabajado yo de manera particular en la consulta, he trabajado proyectos de investigación, proyectos en el enfoque más en el área comunitaria, en el ámbito de salud pública, pero pues todo orientado precisamente hacia lo que es orientación alimentaria, educación nutricional, para prevenir o para tratar toda esta situación de enfermedades crónicas no transmisibles, pues entre ellas la diabetes, entre algunas otras como hipertensión, dislipidemias, y pues hacer ver, como mencionabas, a la población la importancia de cómo podemos cuidar este tipo de situaciones, prevenirlas o tratarlas desde nuestra nutrición, desde nuestra alimentación. Sí, claro, y es un tema, yo así lo veo desde una manera muy personal, bueno, existe la clasificación, ¿verdad?, de la diabetes, pero están los diabéticos diagnosticados y los diabéticos que todavía no saben que tienen esa patología. Sí. Entonces, es un tema yo creo que sí muy complejo, muy interesante desde luego, y bueno, vamos a irlo abordando a lo largo de este episodio. Y quiero empezar con este episodio para ver por qué la alimentación podemos considerarla que es tan importante para el control precisamente de la diabetes, maestro. Sí, realmente para todo, y yo es algo que le digo siempre a los alumnos. Todas las personas tenemos necesidad de alimentarnos y de comer. Sí. Ahí lo importante es saber cómo comer, qué elegir para cuidar nuestra salud, ¿no? Entonces, sí, en este caso específico de tratar personas con diabetes, pues sí es importante tener este cuidado de la alimentación de manera general. Y complementarlo, también es importante decirlo, no es solo la alimentación, sino que también la parte de la actividad física, los hábitos que tenemos, nuestro estilo de vida, al final de cuentas todo va a impactar en tener un nivel de glucosa adecuado, en cuidar nuestros niveles de hemoglobina glucosilada y prevenir, por ejemplo, si la persona ya presenta esta situación de diabetes, pues prevenir que tenga algunas complicaciones pues que lamentablemente llegan a ser muy, muy difíciles también desde la parte emocional, sí. Que si llegan a tener alguna amputación de algún miembro o algo derivado de estos pues malos cuidados, ¿no?, de la alimentación. Entonces siempre buscamos la parte preventiva, pero cuando la persona ya presenta esta situación, pues vamos a promover estos hábitos alimentarios y hábitos de salud para evitar alguna complicación posterior, ¿no? Sí, mencionó también la parte emocional muy importante, porque las personas cuando ya se les diagnostica diabetes, yo creo que sienten que ya se derrumba el mundo, ¿no?
Pero bueno, hacerles ver esa parte, crear conciencia de que con unos buenos hábitos, obviamente la alimentación, todo el estilo de vida que engloba, el descanso, el entrenamiento, que ahorita también ya está comprobado que el entrenamiento de fuerza te ayuda pues a regular esos niveles de glucosa. O por ejemplo ahorita cuando hay muchos ya chicas que se acaba de cambiar el nombre del SOP, del síndrome de ovario poliquístico, que también incluir un entrenamiento de fuerza, la alimentación, controlar su glucosa, pues va a favorecer, ¿no? Sí, así es. Y eso que mencionas es bien importante porque, bueno, que ya no es SOP, ahora Ajá. es, ahí se me fue el nombre, sí, algo metabólico. Exactamente. Porque justo esa es la situación. El problema no era solamente una situación de quistes en los ovarios, sino toda la serie de alteraciones metabólicas que genera esta situación específicamente en las mujeres sí. Y la relación que hay precisamente entre este problema con la resistencia a la insulina, por ejemplo. Entonces, el hecho de que una mujer presentara esta situación o presente esta situación aumenta el riesgo de que llegue a padecer posteriormente diabetes en caso de que no la presente ya. O sí. Al revés, si una mujer ya presenta diabetes, esa situación aumenta el riesgo de que desarrolle este otro problema de salud. Entonces, pues sí, al final de cuentas hay una interconexión de problemas de salud y estas alteraciones metabólicas que hay que tener en cuenta. Sí, así como también puede haber una resistencia a la insulina, pues también las personas a veces crean esa resistencia a cambiar hábitos, ¿no? Uh-huh. Y cuando se les dice o comúnmente se les hace creer y existe este mito de que ya las personas diabéticas ya no pueden comer azúcar. ¿Qué tan cierto es esto, maestro? No necesariamente, y yo sé que ahí seguramente me voy a meter en un dilema con muchos entrenadores, médicos, entre otros, porque sí está como ese debate, digamos, uh-huh. de si sí o no. Personalmente, como nutrióloga, yo estoy a favor de que los pacientes lleven una dieta lo más normal posible, ¿no? O sea, sí. Que también algo importante entender es una persona que convive en un contexto social que no sé, tiene de pronto festejos de algo, entonces también la parte de la alimentación no es solamente el ingerir el alimento, sino qué está alrededor de esa persona y qué es lo que lo lleva a tener, pues como decías, estas elecciones de alimentos. Entonces, en esa parte yo sí promuevo con los pacientes promover una alimentación lo más completa posible. Obviamente tal vez hay que tener un poco de restricciones en las cantidades que van a consumir, pero no eliminarlo totalmente porque también se ha visto que esa eliminación o esa restricción como tan marcada hacia el paciente, al final de cuentas como que termina siendo ay, es que ¿por qué no? O sea, y sí quiero, entonces pues para evitar esas situaciones, pues es como, ok, vamos a ser un poco abiertos a esa situación, pero con las limitaciones que implica la patología. Sí, claro, y pues la selección, la frecuencia, más que nada también, ¿no? Porque sí, a veces se cree eso de que ya no pueden comer nada de eso ya para toda su vida, o es como, por ejemplo, la dieta FODMAPs, ¿sí? Y quienes llegan a tener una resistencia o problemas gastrointestinales, en este caso específicamente el colon irritable, y es como que, ok, se les da una lista completa de ya no puedes comer nada de esto, pero no, vamos a agregar conforme pase el tiempo, pero tampoco ya restringirlos por siempre, ¿no? Es a ir viendo como la tolerancia. Exacto, sí, así es, sí, poco a poco. Y bueno, hablando de esto un poco más, ¿qué carbohidratos pueden ser los más recomendables? ¿Cuáles, en su experiencia, básicamente ya no podemos consumir o cuáles recomienda usted? Se recomienda pues principalmente aquellos que son de tipo complejos, que les llamamos de tipo complejos, que son digamos en las tiendas lo que podemos ver son aquellos cereales integrales, y cuando hablo de cereales integrales también quiero mencionar, no me refiero a los cereales de caja porque sí. Luego los pacientes como, entonces sí puedo comer cereal. Sí, pero cuando hablamos de cereales nos referimos a granos, a arroz, al trigo, avena, todo este tipo de granos, lo más integral o lo más completos posibles, y evitar pues aquellos que son alimentos procesados o ultraprocesados que pues van a tener un exceso de azúcares o que incluso por ejemplo, alimentos de origen natural como las frutas que van a tener azúcar, sí. Y es un azúcar simple, pero a la vez
entender que la fruta no es solamente el azúcar, sino que también nos aporta fibra, nos aporta vitaminas, algunos minerales, entonces nos aporta agua incluso, entonces no es nada más como el azúcar de la fruta. No va a ser lo mismo comernos una fruta entera con cáscara que nos va a aportar todo esto, a tomarnos un jugo que solamente, ahí sí pues prácticamente estaríamos obteniendo pues solo el azúcar de la fruta, ¿no? Y en el caso de los alimentos procesados, que además se le tienden a agregar estos azúcares añadidos, ¿no? Que ahorita también con el tema del etiquetado, creo que ha sido una forma pues de, no sé si tanto de concientizar, pero sí al menos de que las personas ya ven la etiqueta y si vemos que trae el sello de exceso de azúcares, pues ya a lo mejor como que te hace pensar si te lo llevas o no. Sí. No, y también a veces pacientes, no sé si le ha pasado, pero mencionan, oye, pues es que ya no puedo comer nada porque todo tiene exceso de sodio, de azúcar, Y yo, bueno, vamos a ver, tampoco no hay que satanizar los alimentos, claro, ¿no? Hay que seleccionarlos y bueno, si tenemos ahí de repente un finecito, podemos consumirlo. Hablamos al principio de la consistencia y la repetición de esos alimentos que vamos a seleccionar. Como siempre les digo, no es lo mismo. Si te cuidas bien durante la semana y un día comes algo diferente, no te pasa nada. A diferencia de que si comes mal toda una semana, un día tampoco vas a ver cambios si comes bien. Pero bueno, es un trabajo complejo, pero para eso estamos aquí, para tratar de crear un buen mensaje. La verdad es que creo que uno al final de cuentas lo disfruta. Yo siempre es lo que comento con amigos, con colegas, tanto del área de nutrición como médicos, es como a uno le gusta andar batallando, digamos, de cierta forma, de andar dando estas recomendaciones a la gente, sí, pero se disfruta mucho. La verdad es que es bien bonito ver también cuando hay un progreso en el paciente, sí, que empiezan, por ejemplo, pacientes con diabetes, que empiezan a reducir niveles de glucosa, que su hemoglobina glucosilada ya está más controlada, que a lo mejor ya estaban presentando signos clínicos, la acantosis, que es esta parte de que se pone como marcas negras en, sí, el cuello, en ciertas partes del cuerpo, ¿no? Y que empiezan a reducir eso. A veces no es tanto el peso, ¿no? O sea, no es como que, ay, bajé tanto de peso, sino ya me siento con más energía, exacto, ya se me quitaron estas marcas, ya estoy tratando o el médico ya me dijo que podía quitar ciertos medicamentos porque estoy teniendo una mejoría con los hábitos que cambié, entonces también esa parte es muy, muy bonita. Sí, mencionaba de batallar, también a veces es un batallar con el tema de las redes sociales. Yo siempre les digo que vivimos en una era un poco incongruente porque como tenemos demasiada información, al mismo tiempo estamos mal informados porque no precisamente esa información es correcta. Y ahorita está mucho de moda la parte de ya no comas precisamente muchos carbohidratos o quítalos de tu dieta porque se va a elevar tu insulina. Entonces también es algo que está ahorita mucho de moda. No sé qué pueda opinar al respecto de eso, como si fuera algo malo. Sí. Lo que mencionabas hace un momento, ¿no? El no satanizar alimentos y el no clasificarlos tampoco necesariamente como buenos o malos. Al final de cuentas son alimentos, van a aportar algún tipo de nutrientes. Lo importante es saber hacer las elecciones, saber cuándo o con qué frecuencia consumir determinados alimentos y cuáles alimentos pues hay que tratar de reducir un poco su consumo. Y no porque sean necesariamente malos como tal, o sea, el alimento en sí, sino consumirlo en grandes cantidades, lo que nos está aportando, pues al final de cuentas sí va a generar un impacto en nuestro organismo, en nuestro metabolismo. Entonces, yo creo que es más la parte de tener este balance, claro, de alimentos. Sí, y es que les digo, es que a final de cuentas, pues es un proceso metabólico. Es como si dijeras, no, ya no salgas a correr o entrenes porque tu frecuencia cardíaca se va a elevar y te puede dar un infarto o algo, ¿no? Es algo que tu cuerpo responde a ciertos alimentos, tiene que pasar, pero bueno, como bien lo menciona, hay que saber seleccionar cuáles, y si llegamos a tener o si se tiene esta patología, pues bueno, también ser todavía más consciente y cuidadoso de qué es lo que vamos a ingerir, a final de cuentas. Y en este caso, ¿cómo consideras que sería un plato en nuestra dieta balanceado para una persona que llega a presentar ya diabetes? Bueno, cuando yo he tenido oportunidad de atender pacientes, la verdad es que no me dedico tanto y más ahorita con la parte académica, sí me limita un poco más, pero cuando he tenido oportunidad de atender pacientes,
particularmente con diabetes, yo les digo, es que usted va a llevar la dieta más normal que cualquier otro paciente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la recomendación es la que hacemos con base en las guías alimentarias. Por ejemplo, en México tenemos esta guía alimentaria que es el plato del bien comer. Sí. Y dentro de las recomendaciones del plato, ya visualmente podemos ver cómo podemos distribuir nuestro plato, ¿no? Y aparte hay unas recomendaciones específicas de las características que debe de tener esta alimentación o esta dieta, que debe de ser completa, que debe ser equilibrada, que debe ser variada, no comer siempre lo mismo, que debe ser suficiente para lo que cada quien necesita, que debe ser adecuada también para mis gustos, para lo que tengo disponible en donde yo vivo. De pronto, si nos recomiendan consumir algún alimento que aquí no vamos a encontrar, pues difícilmente lo voy a poder incorporar en mi dieta, ¿no? Entonces, que también esté preparada de una forma que sea saludable en términos de que no me vaya a hacer daño. A lo mejor, siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Usted se va a comer la ensalada y la ensalada, el platote de ensalada bien servido, pero no lo lavaron bien, no sabe dónde viene esa lechuga, no sabe dónde vienen las verduras que vengan ahí, y al final de cuentas, ok, sí, se comió el plato muy saludable, digamos, pero pues le va a generar una infección, le va a generar algún problema de salud porque trae algún microorganismo. Entonces también esa parte pues es importante cuidarlo, ¿no? De que no nos genere un daño por consumir ese tipo de alimentos. Sí, claro. Sí, todo, pues es que todo influye a final de cuentas. La inocuidad, selección, y a final de cuentas también muchos dicen, no quiero ir con el nutriólogo porque todo está bien caro, o la dieta que va a dar está carísima. Le digo, bueno, a ver, ya, nada es barato, pero bueno, uno se adapta, como bien lo menciona, a las posibilidades del paciente, y no propiamente tienen que ser alimentos que salmón, que tal verdura, etcétera, etcétera. Digamos, nos ponemos en el zapato de ellos y tratamos de adaptarnos para que cumpla con su requerimiento nutricional y pues que logre el objetivo a final de cuentas, ¿no? Ese control que requiere el paciente. Sí, claro. Y también, pues obviamente parte de la evaluación que se hace al paciente es en la parte económica, o sea, Sí. dónde acostumbra a comprar sus alimentos, qué tipo de alimentos son los que tiende a consumir regularmente, o dónde dónde vive incluso, para saber qué es lo que hay ahí cerca. Y uno busca darles todas las opciones de esas barreras o esos bloqueos que el paciente va poniendo, uno tratar de quitarlos, pero pues también es mucho la decisión de cada paciente. Sí, no, y es bien difícil todavía cuando a eso le sumamos que al paciente no le gustan ciertos alimentos tampoco. Y digo, oye, pues ¿qué te voy a dar de comer? ¿Me dejas sin opciones? Pero bueno, uno ahí, como dices, es divertido tratar con pacientes así. No le gusta. Sí, exactamente. Para alguien, hablando ya de una persona que ha sido recientemente diagnosticada con diabetes, ¿cuál sería la recomendación de por dónde empezar para poder seleccionar ciertos alimentos? Ok, en el caso, por ejemplo, de personas con diabetes, sí hay dos aspectos importantes a tener en cuenta, creo yo. Una es la parte del conteo de los hidratos de carbono, cuántas raciones de hidratos de carbono son las que se le van a sugerir al paciente para tratar de mantener estos niveles de glucosa dentro de parámetros normales o lo más estables posible. Y también aunado a eso, por ejemplo, hay unas listas de alimentos de acuerdo a su índice glicémico, es decir, qué tanto tienden a elevar los niveles de glucosa al consumir ese alimento, ¿no? Entonces hay unos con índice bajo, índice medio, índice alto. Entonces tratamos de reducir o limitar lo más que se pueda los alimentos con un índice glicémico elevado, Sí. y preferir los alimentos de índice glicémico bajo para que nos mantengan esos niveles de glucosa y evitar esos picos también de glucosa que se tienden a generar. ¿Cuáles son esos de índice bajo? Pues prácticamente la mayoría de las verduras, algunas frutas, los cereales integrales que mencionábamos ahorita, las leguminosas, por ejemplo el frijol, la lenteja, el garbanzo, las habas. Todos esos alimentos también los podemos incorporar en la dieta de un paciente con diabetes y nos van a ayudar a mantener sus niveles de glucosa, pues digamos, estables. Sí, mencionaba la parte de alimentos integrales. Obviamente ahí va relacionado a la parte de la fibra. Y es algo que yo creo que en la mayoría de las personas se olvidan de consumir fibra en su día a día. ¿Qué tan importante es, maestra, la fibra en la alimentación, en este caso de una persona pues, diabética? Sí, pues es primordial, ¿no? El aporte de fibra.
tanto porque nos va a ayudar, digamos, a nivel metabólico a poder, digamos, digerir y absorber un poco mejor la glucosa para que nuestro cuerpo pueda utilizarla adecuadamente, pero también nos ayuda, por ejemplo, en el tema con el tema de las grasas. Entonces, hay una situación ahí importante respecto a los pacientes con diabetes, que no es solamente monitorear niveles de glucosa, sino también hay que monitorear niveles de lípidos, colesterol, triglicéridos, que al final de cuentas también pueden generar alguna repercusión a largo plazo. Entonces la fibra termina ayudando a regular o digamos, como a procesar de una mejor manera estos compuestos. Entonces sí, la parte de la fibra, la parte del consumo de agua también es importante. Si solamente consumimos fibra y no aportamos agua, al final de cuentas también vamos a generar un daño gastrointestinal en el paciente. Entonces la importancia de la combinación de todo. Sí, sí, claro, juega un papel muy importante y en este caso se olvida uno la parte de la fibra y lo que mencionaba, por ejemplo, cuando se hacen estudios clínicos. Me dicen, no, salí bien en glucosa, ok, sí, pero ¿cómo estás en lo demás? En tu nivel aterogénico, ¿cómo estás de tus niveles de colesterol, triglicéridos? No, eso no me importa, yo quería salir bien en la glucosa, porque tengo el antecedente familiar. Ok, bueno, pero se descuidan esa parte y al final de cuentas es un conjunto que puede repercutir a cuestión nivel metabólico en la salud del paciente a futuro, ¿no? Entonces... Y ahí también algo a mencionar es, de pronto cuando saben que se tienen que hacer estudios, días anteriores empiezan a cuidarse y le bajan a la tortilla y le bajan al refresco para que el estudio salga bien en los niveles de glucosa. Pero por eso es que los médicos también usan este otro parámetro de la hemoglobina glucosilada, sí, porque al final de cuentas es, digamos, como medir la glucosa, pero no nada más de días anteriores, sino de hasta meses anteriores, ¿no? Entonces, para ver realmente si ese cuidado de glucosa fue momentáneo o si ya tiene cierto tiempo cuidando esos niveles. Sí, que dice, a la hemoglobina glucosilada nadie le engaña. Ahí te detecto si andas bien o no. Hablando precisamente, bueno, de la alimentación y de las modas, por así decirlo, ¿qué tan favorable puede ser la parte de la dieta keto o ahorita lo que está mucho también el ayuno intermitente para una persona que es diabética? Ay, bueno, igual siento que es un debate. Personalmente, digamos que no estoy en contra de este tipo de tratamientos, pero sí creo que es necesario y es fundamental que las personas logremos entender que este tipo de dietas, al final de cuentas, son tratamientos alimenticios y así como llevamos un tratamiento con un médico, este tipo de dietas se deben de llevar con un especialista en nutrición. No es nada más de, ay, vi en internet o vi en redes sociales que tal influencer dijo que estaba haciendo la dieta keto porque tenía diabetes y le ayudó. Sí, o sea, sí hay estudios que evidencian que tiene efectos favorables para el control de glucosa, para la pérdida de peso, para mejorar la sensibilidad a la insulina incluso. Sin embargo, hay que saber cuánto tiempo realizarla, qué tipo de alimentos son los que se van a incluir en este tipo de patrones dietéticos, qué niveles, por ejemplo, también qué datos bioquímicos de laboratorio hay que estar monitoreando para evaluar que esté lográndose el objetivo sin que llegue a generar alguna repercusión o algún efecto secundario. Porque sí, o sea, sí ayuda a mejorar niveles de glucosa, sí mejora la sensibilidad de la insulina, sí hay pérdida de peso, pero lo que no les dicen también es que puede aumentar los niveles de colesterol LDL o el colesterol malo. Exacto. Que a veces es insostenible. O sea, una persona estar llevando este tipo de patrones de alimentación a largo plazo no es algo sostenible. Y volvemos a lo que mencionaba ahorita, ¿no? Las características de la dieta correcta, pues una de ellas es que sean completas, que sea equilibrada, que sea variada. Entonces, si nos restringimos solamente a consumir alimentos cetogénicos o que características pues son alimentos de origen animal principalmente, y el restringir otro tipo de alimentos también conlleva a eliminar ciertos micronutrientes que el cuerpo necesita. Entonces, sí tiene sus efectos positivos y sí hay mucha evidencia científica que comprueba eso, pero también hay efectos adversos o efectos secundarios que pues se tienen que estar monitoreando por un especialista.
Sí, y yo aquí, bueno, me atrevería a decir que en este caso, o en muchos de los casos, pues todo tiene que ser individualizado a final de cuentas. Yo creo que se resume todo eso, ¿no? Porque, bueno, yo tengo mis redes sociales y en ocasiones comparto, pero bueno, lo que yo hago en el día a día, el entrenamiento, pero yo no soy muy partícipe de, por ejemplo, compartir como muchos lo hacen, de ok, este tipo de dieta, porque sé que muchos lo pueden copiar y realmente no es algo, creo yo, tan correcto. Respeto y quien lo haga, pero yo no soy de esa idea, porque a final de cuentas todo tiene que ser individualizado. Entonces, sí luchamos también con esto, con la parte de toda esa desinformación que puede existir, pero bueno, para eso es un espacio para invitarlos a que acudan pues con un profesional de la nutrición y que se haga un abordaje más integral, si es que también ya están llevando un tratamiento farmacológico, y que lo lleven de la mano pues con una apropiada nutrición, que sea balanceada, que sea inocua, como bien lo mencionaba también, porque a veces no se tienen las condiciones para desinfectar una verdura, o a veces simplemente cuando hacen una contaminación cruzada, porque con lo mismo que partieron el pollo, están partiendo otra cosa, ¿no? Entonces, cositas así que a lo mejor la gente lo pasa como por muy mínimo, pero que al final de cuentas tiene un impacto negativo en la salud. Sí. Entonces, sí, todo tiene un rol muy importante. Y en este caso, abundando un poquito más, ¿qué tan importante puede ser entonces la educación nutricional? En este caso, pues para el tema más específico de la diabetes. Es fundamental y es algo que vemos día a día. Ok, sí hay mucha información. De pronto a mí me ha tocado ver y platicar con personas que es como, es que yo sé que debo de cuidar esto, yo sé que, o sea, tienen la información, saben qué es lo que deben de hacer, qué es lo que deben de evitar o de controlar, pero aún hay, como mencionabas, como una resistencia al cambio. Entonces, parte también de un estudio que hice hace algunos años en mis estudios de maestría, era precisamente el ver como por qué las personas, a pesar de tener la información, no llegan a generar esos cambios. Y pues entra mucho también la parte cultural, ¿no? Sí. Información que tenemos de generaciones, que si está bien o está mal, pero es información que viene desde generaciones, entonces como que la seguimos repitiendo. O actividades o actitudes, por ejemplo, yo trabajaba mucho, mi estudio era más enfocado a mamás y niños. Entonces, como hay ciertas creencias también de si el niño se porta bien, le puedo dar un dulce de premio. Si el niño no se acaba la comida del plato, no se puede parar hasta que se acabe la comida. Que si el niño está llenito, el niño está sano. Entonces, como todas estas creencias que existen respecto a la alimentación, y pues ahí impacta mucho también esta parte de la educación nutricional, el empezar como a romper con esa información o esa desinformación que existe, el promover hábitos saludables o como decía ahorita, realmente nuestro trabajo es más darle las herramientas a las personas para, ok, ¿cuál es la limitante que tienes? Esta, ok, se puede trabajar de esta forma. No, es esta otra situación. Bueno, entonces eso lo podemos, o sea, nosotros buscar esa forma de ir rompiendo esas barreras o esas limitantes que va presentando la persona, pero pues con base en educación nutricional. Y educación nutricional, ahí sí tengo que hacer mucho énfasis, basada en evidencia. Claro. No es nada más la recomendación que me pasaron o que escuché, sino qué nos dice la ciencia al respecto de esa información y qué es lo que realmente funciona para tratar estos problemas de salud. Sí, menciona eso muy importante y me gustaría abonar ahí porque yo creo que también ahí tenemos que romper, como decía una frase que me encantó, no sé si lo ubica Francis Holloway, nutriólogo, él es más dedicado a la nutrición deportiva, y él mencionaba que a veces los profesionales de la salud tienen como unos lentes que viene siendo una ideología muy personal. Entonces, no por el hecho, por ejemplo, yo no lo hago, pero que si yo llegase a hacer ayuno intermitente, le voy a tratar de inculcar a todos mis pacientes que hagan ayuno intermitente, ¿no? O sea, si a mí me funciona, perfecto, pero no por eso tengo que sembrarle esa ideología a todas las demás personas, ¿no? O ya no comas carbohidratos después de las 7 porque glucosa y vas a aumentar grasa, etcétera, etcétera. Entonces, romper con esos mitos, esos tabús, despejarnos de esas ideologías muy personales, basarnos obviamente en ciencia, que a final de cuentas, pues la ciencia también es cambiante. Y yo les digo, la nutrición
no es una opinión, la nutrición es ciencia. Y por ejemplo, antes nos decían, el que no desayune es propenso a desarrollar diabetes o una dislipidemias, etc. O ya vemos que no, que inclusive se recomienda en ocasiones hacer un ayuno porque tiene muchos beneficios. Entonces esto es cambiante constantemente, es actualizarse. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para tratar de darle las herramientas, como bien lo mencionan los pacientes, y que se puedan adaptar a las condiciones que el paciente sea mejor para ellos y darle ese acompañamiento y que logre el objetivo, darle esa continuidad básicamente. Así es. Yo tengo una frase muy grabada cuando estaba estudiando la licenciatura. Me daba clases un médico y él nos decía, es importante que sepan que no hay enfermedades, que hay enfermos o que hay pacientes con algún problema de salud. Dice, porque aunque una persona, hablando en este caso por ejemplo de diabetes, te llegan 5 pacientes todos con diabetes, pero cada persona lo va a manifestar de una forma distinta, cada persona va a tener situaciones distintas por las que presentó ese problema de salud. Entonces la atención, como mencionabas, tiene que ser individualizada, tienes que saber qué necesita el paciente 1, 2, 3, 4, 5, aunque todos tengan la misma enfermedad que es diabetes, cada uno lo va a presentar de una manera distinta y el tratamiento va a ser distinto. Sí, claro, todo tiene que ser individualizado, pero bueno, tenemos que romper o seguir luchando con eso todavía, pero bueno, esperemos que la gente poco a poco, y a final de cuentas se reduce en eso, en la educación nutricional. Falta mucho todavía por hacer, sí, creo yo, pero bueno, mientras pongamos nuestro granito de arena, creo que estamos ahí en el camino. Maestra, pues bueno, ya para finalizar, esto nos puede dar todavía para hablar de mucho. Esperemos que nos pueda seguir acompañando en otra ocasión. Gracias. Y lo que queremos es que entiendan quienes nos escuchan y que nos puedan observar que la alimentación pues no tiene que ser perfecta, ¿sí? Que la nutrición, o en este caso la alimentación, tiene que partir desde una conciencia, desde que estamos seleccionando ciertos alimentos, y así poder entender el impacto favorable que puede tener o no tan favorable a final de cuentas, porque tanto nos puede sanar como nos puede crear una enfermedad. Entonces, cada decisión va a contar desde el momento en que seleccionamos y entender que a veces, o bueno, mejor dicho, que no es lo mismo alimentarnos que nutrirnos. Todavía yo creo que mucha gente no logra entender eso, y desde ahí parte todo, desde que el momento que seleccionamos alimentos, que nos puede dar energía, que si, yo siempre les digo, si vas a ir al súper, no vayas con hambre porque se te va a antojar todo. Entonces, y a final de cuentas tiene un impacto todo a nivel de marketing, porque nos ponen a nivel o sea, a la vista, pues todos esos alimentos ultraprocesados, que sabemos de que, ok, llegando a la casa que me toca mi ensalada de pollo con no sé qué, ya me aventé mi chocolatito, ¿no? Entonces, todo tiene un porqué y un para qué, pero crear esa conciencia a final de cuentas. Entonces, ya para finalizar, maestra, ¿alguna reflexión, algún mensaje que nos pueda compartir para todos los que nos escuchan y nos observan? Pues yo creo que enfatizar esto que mencionaba, ¿no? La parte de sí hay recomendaciones generales que podemos dar en cuanto al consumo de alimentos de bajo índice glicémico, en cuanto a la actividad física, el monitorearnos constantemente nuestros niveles de glucosa, entre algunos otros parámetros, consumir agua, digamos las recomendaciones generales que hacemos a toda la población y que son válidas y que son importantes, pero pues también la parte de sí acudir con un especialista, a lo mejor no estar viendo cada semana, cada 15 días, pero sí tratar de hacer este chequeo ocasional, pues para ver que todo ande bien, o que si de pronto ya traigo ahí niveles de glucosa elevados o algunos otros parámetros alterados, pues orientarme, asesorarme con alguien que realmente tenga el conocimiento que me pueda ayudar a cuidar esta parte y tener esa apertura al cambio. Yo incluso les digo, es parte de hacer como un autoanálisis de qué es lo que me limita o cuáles son esas barreras que yo me estoy poniendo para generar ese cambio y de qué manera puedo empezar. A veces incluso, por ejemplo, el tema de la actividad física, ¿no? Sí. Es que no hago ejercicio, no me gusta ir al gimnasio, ok, pues busquemos otra forma de hacer ejercicio, no todo es gimnasio, a lo mejor tú encuentras otro tipo de ejercicio que te llena, que al final de cuentas cumple la función. Entonces, sí, como la parte de abrirse, de conocer, de preguntar, de investigar,
y de orientarse de una forma pues adecuada. Pues al final de cuentas todo va en torno al cuidar nuestra salud integral. Estar bien en cuanto a nuestro aspecto alimenticio, nutricional, nos va a llevar también a estar bien emocionalmente y en otros aspectos de la vida social incluso va a impactar. Sí, claro, que no se rehúsen a ese cambio. Que, como bien lo menciona, encontrar a final de cuentas lo que nos pueda apasionar de algún ejercicio. Y si van al gimnasio, si le tienen miedo a las pesas, muchos dicen, no me quiero poner como hombre, en el caso de las niñas, ¿no? Pero bueno, se pueden adaptar a otro tipo. Ahorita está mucho que el pilates, que salir a correr, todo aquello que pueda favorecernos, que nos pueda sumar para algo positivo, yo creo que es bienvenido, ¿no? Sí. Maestra, pues muchas gracias por su tiempo, por compartirnos su experiencia. Esperemos coincidir nuevamente en otro episodio. Y para todos aquellos que nos escuchan y nos observan, agradecerles también por acompañarnos e invitarlos a que se suscriban a nuestro canal oficial de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y bueno, espero que nos acompañen en el siguiente episodio y nos vemos próximamente. Hasta luego.